Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el ex candidato presidencial y a futuro no sabemos lo que va a hacer. Aquí está Marco Enrique Minami. Marco, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación a los cuatro. Presidente del Movimiento Progresista. ¿En cuántas regiones está ya tu movimiento? Está en 8 y va a estar, yo creo, en pocos días más. Acuérdate que hay un plazo final, yo creo que en 12. Nos ha costado un mundo, no porque la gente no quiera firmar, sino porque, recuerda tú, que es ante notario. Lo que hace muy difícil la inscripción de una... En 8 regiones, de 15 que tenemos, de 15 seguro y ya está, y ya presentamos, es que es más complicado, ya presentamos, estamos en 10 para decirlo, vamos a estar en 10 muy pronto. A partir de esa presencia ya en buena parte del país, me gustaría que de manera sucinta tú me dijeras cuál va a ser el eje de la estrategia municipal, que es la próxima elección que vas a enfrentar, ya con un movimiento más hecho partido, más robusto. ¿Va a ser la misma que usaste cuando fuiste candidato presidencial? O no sé si fue lo que tuviste en tu cabeza, porque es lo que resultó, que impedir que la concertación sacara a su candidato y que ganara la oposición. No, no a varias cosas. No fue así. Lo que ocurrió... En los resultados nunca hubo ninguna encuesta que mostrara que Frey ganara ni en primera ni en segunda. Por tanto, la verdad es que es un poco lo que pasó en Francia. En eso las encuestas en Chile no se equivocaron. Piñera siempre iba a ganar. Es una discusión que es del pasado, pero voy a ir al no respecto que no va a ser la misma estrategia. No va a ser la misma estrategia porque es una elección completamente distinta. Por de pronto es dual. Tenemos alcalde uninominal, primera mayoría, sin segunda vuelta. Lo que genera una controversia bien fuerte. Parecía la presidencial, pero después tenemos los concejales, que es una elección completamente distinta. Y sí, va a ser una enorme oportunidad para nosotros para demostrar un camino distinto al que ofrecen las demás coaliciones y también para expresar la profundidad de un proyecto que encabecé el 2009, que continúa, que se profundiza, ya lo dije, que madura, que precisa y hace foco en algunas cosas. Yo recojo el guante de lo que estaban conversando antes. Creo que el tema municipal pasa, algo de lo esbozaron ustedes, entre el desequilibrio entre concejal y alcalde. Es un tema muy árido, aunque parezca increíble, elecciones locales y cercanas a la gente son vistas como mucho menos interesantes. De hecho, votan menos los chilenos en las elecciones locales. Sin embargo, son claves para efectos. Lo que les afecta. Plano regulador, un conjunto de temas. Yo sí creo que la elección municipal va a ser gravitante, no tanto respecto a lo que puede ocurrir en materia tributaria, en un conjunto de materias que son relevantes sobre las reglas de Chile, que es mi desafío, es mi combate, cambiar las reglas de esta sociedad. Sí va a ser relevante para efecto del financiamiento municipal, Fondo Común Municipal, la Ley de Rentas 3. Quiero recordar que la Ley de Rentas 2 nos impidió, por ejemplo, a los chilenos el San Giorgio, un colegio en el cual yo estuve, por lo demás, pagar un impuesto adicional. Supuestamente porque era un pulmón para la ciudad. Lo mismo con el Club de Golf Los Leones. Hay una discusión pendiente en Chile respecto a las rentas, respecto a la distribución igualitaria y equitativa de los fondos municipales. Está el tema de la píldora del día después. Según Flaxo, hasta hace pocos años, todavía un 40% casi de los municipios no distribuía la píldora del día después. Es una sociedad laica, una república independiente, y eso quiero, para no meter el dedo en la llaga como el 2009, pero debo decirlo, no eran solamente alcaldes de la UDI, eran también alcaldes de la concertación. Me gustaría saber la estrategia municipal. La estrategia municipal va a ser con datos que son fundamentales, sin ánimo de achicar el desafío de un movimiento que tiene un año legalizado. Vamos a competir con partidos que tienen 80 años, 60 años, 50 años, 20 años. Es una elección en que yo no voy a ser candidato. Es una elección en que son 2.200 concejales y por tanto vamos a competir donde más podamos. Y las cifras al día de hoy son 1.000 candidatos propios ya inscritos con sus certificados de antecedentes, 100 candidatos a alcaldes, o sea, ya en un tercio del territorio en materia de alcaldes. Disculpe, aquí tengo solamente 100 candidatos a alcaldes. Es una cosa, eso es cuantitativo. Sí. Lo cualitativo, ¿dónde? Santiago, la Florida, Puente Alto, las comunas grandes. No entiendo ser la labor del periodismo buscar donde hay sangre, pero mi convicción es que para mí es tan importante Arica, como Putre, como es Iquique, y vamos a estar en todas las comunas donde más podamos. Te puedo decir desde ya que tenemos enorme probabilidad en Arica, que es una comuna donde, además de Urrutia, que es un gran tipo, hay una situación que hace muy fácil encarnar el cambio. Está preso. Pienso en Hualpén, pienso en Concepción, pienso en Puerto Montt con Raúl Oliva. Pero siempre la fotografía del día siguiente a elecciones municipales es en el balcón de la Plaza de Armas, quien ganó la alcaldía de Santiago. En ese balcón, cuando Lavín le ganó por muy poco su elección, él supo que perdía las presidenciales. En ese mismo balcón, Piñera supo que ganaba las presidenciales después. Si tú llevas un candidato en Santiago, la pelea entre Carolina Toá y el alcalde Salaquet cambia. Puede ser decisivo ese candidato. ¿Tú vas a llevar candidato en Santiago o no? ¿En quién estás pensando? Yo creo que la sociedad chilena es una sociedad de castas, una sociedad clasista y llena de privilegios que hay que redistribuir. Y el desafío entonces es dar la pelea donde se pueda. Sí, en Santiago Centro vamos a llevar candidato para encarnar nuestro proyecto. No le reconozco el monopolio de esa silla, ni el monopolio del cupo a Salaquet ni a Carolina Toá. Y en concreto, no nos sentimos los progresistas representados por Pablo Salaquet, un alcalde que fue implacable con los estudiantes respecto a un conjunto de demandas legítimas. Y tampoco me voy a sentir representado
por alguien que fue diputada y que fue también implacable con quienes decíamos el 2008, con razón hoy día, y teníamos la razón también antes, que la ley no iba a solucionar el problema. Entonces, con una diputada que traicionó a los estudiantes, con un alcalde que ya tienes nombre, apaleó ¿no? a los estudiantes, tenemos muchos nombres en todas las comunas cristianas. Pero Santiago, ¿puedes darlo? Muchos, no, porque me parece a mí que es parte de nuestro proceso de construcción distinto. Hay comunas en que hemos hecho un trabajo programático que tiene suficiente densidad para ser anunciado, como el caso de Raúl Oliva en Puerto Montt, Arica, las comunas como, en fin, Cerro Navia, hay un conjunto de comunas, y hay otras donde efectivamente estamos hoy día trabajando. Ahora, me pasa, como todo movimiento emergente, que estamos construyendo la precariedad. Y eso significa hoy día un conjunto de problemas, como que leo por los diarios los candidatos que se me anuncian por los diarios. Que a este va a ser candidato nuestro, quiero decir que sin ánimo de desmentir ni abrir polémicas que no le interesan, creo, al grueso de los televidentes hoy día, sí, vamos a estar presentes en Santiago donde más podamos. Esa es la respuesta. La estrategia va a ser de construcción, mirando con serenidad un dato que es fundamental. Yo y eso sé que vamos a tener probablemente una diferencia muy de fondo acá. Yo creo que Chile sigue siendo un país muy pobre. Y que la línea de corte de la pobreza es impresentable, es de 64.000 pesos. Vale decir que en Chile quien gana 65 lucas no es pobre. Y por tanto no me siento representado, por supuesto, por la Alianza, pero también por la concertación que se ha negado, por ejemplo, a reajustar esa cifra, que genera una falsa realidad. Por ejemplo, que en Chile, Fernando, tenemos 15% pobres. No es cierto. En Chile, si usted reajusta un mínimo la línea de corte del consenso de la CEPAL del 89, usted, si lo acepta en 102.000 pesos, que el estudio que hemos hecho, te da un 30% pobre. Harto distinta a la sociedad que conocemos, si asumimos que este país es más pobre. Y por tanto, nuestros líderes tienen ese compromiso y le hemos puesto por delante, usted lo puede chequear en la web, que el programa está por delante. Me dijiste sobre el 15% a mí, como que yo fue el que inventé. No. Oye, a propósito de construcción. No, eso fue la palabra que usaste tú, el verbo construir, me llevó en la máquina del tiempo cuando yo era un niño, se hablaba en la izquierda, cuando todo era muy simple en este mundo y en el país, se hablaba de la construcción del socialismo. En la política era simple. Estaban los buenos, que eran los norteamericanos, las películas de vaqueros, estaban los rusos malos, y en la política nacional estaban los que querían el socialismo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y los otros que querían seguir manteniendo esta sociedad de castas, como tú la llamas, con mucha razón. Ahora todo eso se confundió, se acabó. Yo creo que del socialismo no habla ni siquiera Guillermo Tellier, que yo lo haya escuchado por lo menos. No se sabe bien qué quieren, a dónde van los movimientos, y resulta que en esta oportunidad van a entrar quizás a tallar teóricamente 5 millones de personas, pero pongamos que fuera solamente el 10%, 500.000 personas, muchos de los cuales van a ser jóvenes que están en las universidades, que están en los colegios. Esa gente va a entrar y va a ser realmente masivo. Ahora, ¿qué tú ofreces como movimiento, específicamente más allá de cuestiones puntuales sobre las cosas que tú mismo mencionaste, que sea distinto a lo que ofrece la Alianza, que es por todos conocido, o a lo que ofrece la Concertación, que no ofrece nada en realidad a esta altura, salvo volver al poder? ¿Cuál es el centro de gravedad de tu movimiento? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu mirada? A ver, 4 cosas. Lo primero es que, voy a repetir el término, me parece que viene... Para mí identifica muy bien lo que yo entiendo que Chile le hace falta, cambiar las reglas. Lo que hemos tenido son gobiernos reformistas, y explico el concepto de reforma versus reglas. En educación el tema no es solamente aumentar la subvención, cosa que se ha hecho, seamos justos. Tanto la Concertación como este gobierno han aumentado los presupuestos en educación, Fernando. Yo creo que hay que prohibir la selección, el derecho a seleccionar alumnos de los particulares subvencionados. Por ejemplo, eso cambia las reglas. No creo que sea correcto en la República Independiente de Chile que hoy día se pueda seleccionar con plata pública a los alumnos según religión, si tu papá es drogadicto, si tu papá es pobre. Eso ocurre con la plata pública. Eso cambia las reglas. En la reforma tributaria, lo que está en juego ahí no solamente cuánto recaudas, es cambiar las reglas, que sea más justo. Todavía Chile, y aquí tengo un gráfico, lo demuestra bien brutal, el 40% de lo que recauda el fisco viene del IVA. El resto de los países están entre el 10 y el 30, Chile está en 40. Eso cambia las reglas. Significa otra visión. Y lo segundo, yo hago un foco en un tema de reglas democráticas. Creo que el problema de Chile, y aquí viene una provocación en la mejor onda posible, no es la economía, es la política. Estamos llenos de economistas candidatos presidenciales. Yo soy hijo adoptado por un economista, soy gran aprendiz y me empapo en la economía, pero el problema de Chile es la política. Y me explico en 5 términos rápidos. Tenemos una enfermedad con el presidencialismo, una monarquía presidencial agotada, infantilizante. Yo vine a este programa en el 2009 y jugué ese juego infantilizante. Ustedes me acusaron de estar poco preparado y yo jugué el personaje también del superhombre que las sabía todas. De eso se trata el presidencialismo. Un hombre, un pueblo, un sueño, una elección. Yo no creo en eso, creo en una figura distinta. Segundo, creo en un país federal. El TAME de Chile, y creo que en Aysén, yo vi un pedazo del programa que estuvo aquí. Creo que el tema de Aysén no es cierto que haya sido un gran éxito. Aysén obtuvo un subsidio. Aysén no cambió las reglas del problema de las regiones, de la desigualdad territorial que significa en Chile. Tercero, la ley electoral.
Tenemos que eliminar por de pronto el Senado, necesitamos un parlamento unicameral. Es una revisión sustantiva de la ley electoral, propongo proporcional competitivo y no los quiero aburrir. Cuarto, ley de partidos. Recojo, Fernando, lo que dijiste antes. No hay nada más grave que darle la espalda a los partidos. Yo fui candidato independiente. Conozco las bondades y las debilidades de ser candidato independiente. Hoy día he creado un movimiento. Pero la verdad es que les pido a ustedes que me muestren un país, una democracia que funcione sin partido. No pueden tener monopolio de la acción pública, pero no existen. Por tanto, son parte del problema y parte de la solución. Y en televisión, y los fácticos y los empresarios poco hablan de partidos. Quinto, modernizar el Estado. Hago foco en el tema de cambiar las reglas de la democracia. Creo una democracia electiva que no es efectiva. Creo que la democracia representativa está yendo al carajo y a mí no me produce alegría. Y hay que avanzar por la democracia participativa, es decir, plebiscitos vinculantes, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley. Al lado de eso, una democracia directa. Se supone complementar lo que los griegos pensaron. Hoy día es completamente insuficiente. Está cayendo a pedazos lo que nosotros hemos alimentado, que es el día de la democracia electoral. Esa democracia hoy día no funciona. Y por último, la educación, la controversia respecto a la gratuidad. Yo creo que el horizonte, el valor absoluto es la gratuidad. Hoy no, porque no es posible ahora. Se requiere avanzar mediante arancel diferenciado progresivamente para universidades públicas y estatales, repito, estatales. En particular, respecto a las secundarias, creo que has explicado el tema. Y por último, el sistema financiero. Creo que aquí hay que revisar el tema del sistema financiero. El modelo chileno de los 90 en adelante fue decirle a los chilenos: usted tiene malos sueldos y mala pata. Y si a usted le falta, váyase al banco. Y hay un chiste que es muy infome, pero y si usted le da mal al banco, le tenemos una broma que se llama la Polar. De eso consistió el ticket del modelo nuestro. Creo que hoy día un ticket que los sustantivos no podría discutir. Lo que no puede ser es que hayamos tenido tasas de interés completamente demenciales. Yo lo digo y yo sé que ese banco es indígena, aquí tengo mi cuenta, Banco Santander. Me sobregiré en 1.000 pesos, Matías, una vez, en la línea de crédito, sobregiro no pactado. Me cobraron 43 lucas. Si eso no es un cogoteo, ¿qué es? Eso es un asalto. Es un asalto a mano armada. Que te cobren 43 lucas por una luca sobregiro no pactado. Yo puedo pagar 43 lucas. Por luca, Matías. Por luca. Sobregiro no pactado al Banco Santander. Estamos diciendo entonces que el sistema financiero está desregulado y por tanto mi visión es una visión de la sociedad solidaria, donde el más rico ayuda al más pobre, el más sano al más enfermo, el más joven al más viejo. Otro sistema previsional, otro sistema de salud, otro sistema educativo. Con una gran interrogante para América Latina y para nosotros. Chile es un país productor y exportador de materias primas y eso genera un empleo de baja remuneración, baja calidad y baja productividad. Dicho así muy en síntesis, pido perdón por probablemente hay un exceso de caricatura, pero cuesta en pocos minutos poder explicar nuestra diferencia con el duopolio. La diferencia, Marco, que tienes tú en el discurso de hoy día, fuera de algunas cosas que no te las había escuchado, pero es que cuando tú estuviste acá, efectivamente, en la campaña presidencial, y no aparecías en las encuestas, tu argumento era: oye, yo estoy recién entrando, yo no tengo historia, yo no tengo aquí un bagaje acumulado de presencia política, no tengo partidos y por lo tanto es lógico que no aparezca en las encuestas. Perdiste en la primera vuelta y hoy día sigues apareciendo bastante disminuido en las encuestas, a pesar de que después de un 20% que sacaste en primera vuelta, hoy día en la última encuesta que sacaste tú 7 me parece, más o menos 7, sí, es bastante respetable. Sí, pero bajó en relación a enero. Es lógico. Entonces, mi pregunta es, ya que tienes 2 años y medio y que tienes una experiencia, ¿cuál es la explicación que tú te das para que la gente siga valorándote tan poco? Primero hay una frase de un presidente que era muy buena, la digo mucho, aunque las encuestas son como los perfumes, son ricos de oler, pero no hay que tomárselo. O sea, hace mucho rato que yo no me angustio. Hay una encuesta que me dio el 1% cuando yo marcaba el 26% en alguna, en 2009. No me atormento nada, porque ya vendrá el momento de construir una candidatura presidencial. Llevo 2 años haciendo algo que es profundamente impopular, que va contra el sentido común. Cuando nadie quiere los partidos, construye un partido. Cuando nadie quiere que alguien construya un artefacto electoral adicional, yo construyo uno. Cuando además, seamos bien francos, en televisión, ¿ustedes cuántas veces me han visto? Muy poco. Me ha costado muchísimo, es un problema de oferta y demanda. Problema de mi propia incapacidad o también decisión. Estoy mucho menos disponible para volver a la vieja pelea que me permitiría salir, créame, mucho más en televisión. Cuando me agarra a coscacho con Andrés Saldívar salí en todos los diarios, hace exactamente 4 meses. O sea, si me agarro con Escalón esta noche soy trending top 4 veces. Tengo las peores opiniones sobre mucha gente, no las voy a expresar de la peor manera porque también hay un proceso de maduración. Y ese proceso hace que uno es mucho menos sexy, que tengo mucho menos probablemente atributos que hoy día son comunicacionales que no me interesa construirlo. Soy hombre de comunicaciones, vengo de las comunicaciones, conozco las reglas más o menos, cacho algo de esto y tengo que certeza que vendrá el momento en que mediremos proyectos presidenciales. Le puedo decir que de las encuestas que vi en la tercera, el grueso de los que están ahí tienen una cantidad de programas de televisión que yo no tengo. El grueso sale en televisión harto más que yo. Y esto sin llorar. Es un problema de oferta y también un problema de demanda.
He sido además alguien que decidió algo que es muy poco atractivo, poner temas. Yo 62 propuestas de política pública. Construir un programa, es lo menos atractivo que hay. A programa Matías del Río aquí, no soy invitado en 2 años y no hay ninguna queja. Problema oferta y demanda. Yo no estaba en la coyuntura de Matías, o corrígeme tú. Y mientras no sea noticia van a pasar 2 años más. Por de pronto. Que es el hombre de la noticia del día. Y vendrá entonces el programa de Matías, probablemente en la presidencial. Tendrá Matías que inevitablemente invitarme. Pero reconóceme, Matías, que tu propio programa en 2 años no soy invitado. Sí. Y no hago ninguna protesta. Son las reglas de los medios. Era que protestara, digamos. No, está bien, pero se usa mucho el lamento de decir censura. Fíjate, no, te quiero decir que no juego. Podría establecer la idea paranoica, muy propia a los políticos, medio cansados sin dormir, mal alimentados, de decir que el mundo los persigue, que son las víctimas. No. Tome un camino distinto. De acumulación de fuerza, de acompañar al movimiento estudiantil, de no instrumentalizarlo, de marchar sin prensa. Fui a las marchas, no convoqué prensa. Marco. Entonces ese camino tiene un costo enorme de erosión. Ahora te lo pongo al revés. Corrígeme, Cristiano. Perdón, pero la encuesta tuya y todas las encuestas demuestran que seguimos igual de competitivos. Igual sin un minuto de televisión. Todas las encuestas demuestran que aún así estamos entre los 3 o 4 liderazgos más importantes de este país en materia presidencial. En la mención espontúa de la de Diego Portales me impactó el otro día. No, Marco, estaba marcando exactamente lo mismo que Goldborn, que Marco, lo vi hoy día en la noticia por enésima vez. Tú hasta ahora sigues siendo, después como candidato alternativo, el principal, pero a bastante distancia los 2 primeros. La verdad es que hoy día el tema está entre Goldborn y Bachelet. Pero la pregunta es, tú saltaste al ruedo como candidato presidencial quejándote de que las primarias de la Concertación nadie te había tomado en cuenta, de que no había un espacio democrático ahí. Tú, está claro, ya tomaste la decisión de ser candidato presidencial de nuevo. ¿Tú estás abierto a participar de ningún tipo de primaria en la Concertación? Ahora que se está haciendo lo que tú pediste tanto la vez pasada. Además de la oportunidad que me dieron de explicar el fondo de mi proposición, de mi combate, más allá de la denuncia, también quiero decirte que para mí las formas también son fondo hoy día. Y no, yo no estoy disponible para construir sin respeto, sin fraternidad, en el peor de los mundos, y por tanto es no. Yo te lo pongo al revés, yo he convocado a todas las fuerzas críticas de este gobierno y al modelo a un este famoso término con el cual se alcoholiza la izquierda, Frente Amplio. La respuesta que obtuve de Carolina Toá es no, queremos un pacto electoral. La respuesta de Andrade fue no podemos juntarnos contigo porque la ADC se enoja. La respuesta de la ADC, Cricri, nunca ha respondido ninguna invitación de su boca, lo vuelvo a invitar, cuando quiera nos juntamos. No han querido. La respuesta de los radicales es que no, que ellos más bien se quedan dentro de una vieja estructura que ya cumple un ciclo. Entonces, es al revés, pregúntele a ellos por qué no han querido nunca reunirse a discutir ideas. Yo sigo con los brazos abiertos, sigo con ganas de construir una gran alternativa. Yo no puedo solo. No podemos los progresistas pretender construir una alternativa sin diálogo con todas las fuerzas críticas. Pero hay algo que no voy a transar en mi vida que tiene que ver con las verdades matemáticas. Yo creo en el respeto. Y no estoy disponible para que me escupan, me insulten y además me digan por qué no te metes a la primaria para que te demos una paliza. La única primaria que le gusta a algunos de las concentraciones es donde yo pierdo por paliza. No reconocen ningún dispositivo dispuesto a conversar. Es más, eso lo hemos mandado por comunicado de prensa 40 veces, no ha sido publicado nunca, donde he denunciado, y lo aprovecho a hacer hoy día y le agradezco el espacio, que yo he convocado a los líderes del país a un gran frente amplio. Con un pacto programático, se me dijo que no. Al Partido Comunista, Telier con testigos, le dije, vamos a primaria. No, a nosotros nos gustan las primarias. Entonces las comunas son como cotos de casa para el Partido Comunista, para su dirigencia. Bueno, en eso no es posible construir. Entonces, a los 38 años, como tú dices muy bien, vengo de la televisión y del cine. Dejar y entrar en política para hacer lo mismo que ellos no tiene sentido. Marco. Y termino con una reflexión. Yo hice una serie que se llamaba La Vía una lotería, que consistía en un modelo social en que la única manera de salvarte era ganarte el quino. Paradojas de la vida. Hoy día venía viendo televisión, lo comentaba con la Karen, Arturo Vidal. 10 minutos creo en Chilevisión. El sueño americano. Tenemos una sociedad en que hoy día, si no es por el fútbol, si no por Factor X y si no por la lotería, mojón por el agua. Lo de Factor claro, X, tiene un pequeño ciclo. Si no, no llegáis a tu caso, Diana. ¿Cuál es el conflicto de interés de este canal? Todos tenemos. Dime una cosa, Marco, ya que tú hiciste toda una exposición larga, a mí me parece muy interesante y con esta madurez, con esta vuelta de tuerca respecto a lo que viniste a decir el 2009, hiciste como en 5 minutos una exposición. Intenté, perdón. Sí, no, muy bien. Pero me gustaría llevarla como a casos. Leí ayer una entrevista muy interesante, yo la recomiendo, que le hizo Cristiana Alan García, y donde en la tercera de ayer, muy interesante porque un Alan García que lo conocimos en los 80, donde quebró Perú, donde llevó a Perú a niveles impensados, desde corrupción, desde pobreza, desde miseria, desde quizás lesera, a un Alan García moderado, más moderno,
que habla de un Ollanta Humala también muy moderno, que entiende mucho para dónde van las cosas, y él hacía una separación clara entre dos Latinoaméricas, como si había escrito Vargas Llosa hijo el estúpido latinoamericano, un poco me acordé de eso. En la Latinoamérica de Chávez, la Latinoamérica de Cristina Fernández y la Latinoamérica de Colombia, de Chile, de Perú, o sea, de Ollanta Humala, en fin. ¿De cuál suscribes tú si fueran esto? Yo sé que es caricatura, que es blanco y negro, que te va a costar casarte o no te va a querer casar, pero tú respaldas lo hecho por Cristina Fernández, por ejemplo, que es distinto a lo de Evo Morales, es algo distinto. Sí, bien distinto. Es bien distinto. Lo que hace Cristina Fernández con YPF, que le dice que es porque no invierte, pero tampoco le pone ningún incentivo a invertir porque le tiene fijadas las tasas, las tarifas de los combustibles hace un montón de tiempo y les termina expropiando y no se sabe a qué precio, si es que le paga algo a los españoles. ¿Te gusta ese modelo de Cristina Fernández? Yo creo que el día sábado es una creación del hombre y no al revés, y por tanto se trata de nosotros fijar nuestras reglas. Lo que hemos sido capaces de hacer en América Latina son mercado y economía, y no hemos construido sociedades. Y lo que yo no me niego, y ese fue mi punto de defensa, que entre paréntesis lo publicó ese diario. A mí me impresionó muchísimo. Yo hacía años que no veía un político chileno elogiar a un político extranjero en los términos que tú elogiaste a Cristina Fernández. La pusiste a un nivel increíble. Mi combate está construyendo, y lo hizo sobre los herejes. Mi combate está en Chile. No tengo ningún modelo, no fui laguista cuando trabajé en su campaña, más bien para que la no ganara, no fui bacheletista, no uso ni siquiera eso, por tanto malamente me voy a definir por otros presidentes de otros países. ¿Te gusta el modelo que está construyendo el kirchnerismo? Más allá para de... Argentina, en Argentina esa es la tarea de ellos. Lo que yo valoro en ese artículo es más bien el deber y el derecho de los gobiernos de cambiar las reglas. Y la discusión que había, que me pareció fascinante, que está abierto, es cómo finalmente hemos, por la vía de la inercia, aceptado un conjunto de cosas que no son normales. Y Chile, si no fuera por los estudiantes, y humildemente un grano de arena en el 2009 y los pingüinos en el 2006, estaríamos considerando, y eso es una pelea que hemos tenido varias veces contigo, que el modelo educativo era normal y no había que intervenir. Estaríamos hoy día sin esos debates. Pues bien, creo que los modelos de sociedad son justamente los derechos que tenemos todos los chilenos de participar de ella. Y un conjunto de materias en Chile hoy día están regulados desde la dictadura, el DL600, el Código Minero, Código de Aguas. Por tanto, en concreto, yo reivindico el derecho de los gobiernos a cambiar las reglas. Sí creo, y te lo digo formalmente, yo no tengo en mi programa, ni en mi proyecto, ninguna expropiación. Cambiar y violar las reglas son distintas. Cambiar una regla y violar una regla es distinto. La propiedad, para mí, cuidado con violar las reglas, porque las reglas, por ejemplo, el caso de Chile, no pueden ni siquiera ser violadas, pero no las podemos cambiar. Y fueron fijadas sin tu consentimiento ni el mío, ni el de Fernando, ni el del abuelo Fernando. Para ponerlo así en crudo, un conjunto de reglas aquí fueron fijadas en dictadura, sin derecho a réplica. Por tanto, ni siquiera violarlas, estamos pidiendo el derecho a revisarlas. Por eso que hablo de democracia directa entre Marco, tú no, hay modo de ver, tú cuando elogias desmesuradamente a Cristina Fernández, porque eso fue un elogio inmenso, tú no te haces cargo de que la política del kirchnerismo ha sido el matonaje. Tú no te haces cargo de que lo de Repsol fue un negociado. Tú sabes perfectamente que hay un palo blanco del kirchnerismo que estaba en YPF, cómo se armó. Entonces, el hecho, y tú además elogias el hecho de que, y que tienes derecho a hacerlo, digamos, de que se expropien los recursos naturales, pero sin hacerte cargo de lo que tú estás elogiando representa la peor práctica política que hay en este continente, que es el matonaje, que es la corrupción, y tú lo sabes perfectamente porque eres una persona informada. A ver, Cristian, yo tengo varias discrepancias. La prensa chilena y la sociedad chilena nunca lo levantó la mano contra Menem, que a mí me pareció un espanto. Un espanto. Aznar viene a Chile como consejero del actual presidente y es un espanto. Y se trata de hiperbólico, podríamos decir cosas igual de horrorosas de cada uno de ellos. Pero fíjate, voy a ir al fondo del tema. Lo de Menem estás equivocado, Argentina, lo puedo probar. Argentina, se casó con una Miss Universo y fue alabado por el grosso del país sin que nadie dijera que venía a Chile. Marco, yo te puedo traer, enorme corrupto, una carretilla, pero no me pierdo. Yo no me voy a enfrascar en una discusión respecto, porque no los vengo a defender, ni soy su embajador, mi combate está en Chile. Lo que es bueno para Argentina no es bueno para Chile. Cuidado, no me pierdo. Lo que es bueno para Evo Morales no es bueno para nosotros. Lo que Chávez ha hecho en el petróleo no es lo que yo estoy pensando, fíjate. Yo propuse, no sé si ustedes se acuerdan, una provocación mayor que tiene que ver con la convicción que tengo en la economía mixta, público-privada. Estado y mercado. Y voy al detalle. Argentina, si vamos a hablar de Argentina, es efectivamente una economía que no tiene nada que ver con la nuestra, por de pronto. Pero además, gasta el 6.5%, si no me equivoco, en educación en el PIB. La educación es gratuita en las universidades públicas. Y he escuchado con demasiada facilidad decir que Argentina es un modelo irresponsable. Sin embargo, en Argentina, como en México, en muchísimos países, hay una carga de derecho que está financiada por una carga tributaria mayor. Porque ni Menem, ni los Kirchner pusieron en duda ese modelo.
Y en Chile los que estamos pretendiendo discutir, por ejemplo, la educación, somos acusados en 30 segundos de populista y demagogo, cuando uno habla de gratuidad. Yo, por mi accidente histórico, por la tragedia, fui educado en Francia. Y ahí conocí la pública, laica y republicana. Completamente gratis. diferentes. Y nadie en Francia, ni en Argentina, se atreve a poner en duda eso. Y por tanto yo le doy un enorme valor a países que son capaces de avanzar y de aumentar la carga de derechos en sus sociedades. El matrimonio igualitario en Argentina no lo tenemos en Chile, yo estoy a favor. Que es una pena no lo tengamos. Entonces, claro, pero Cristian, si los prontuarios los tienen todos. Valdría esa misma discusión como lo decías tú respecto a los municipios. Ustedes se equivocan, ¿eh? No es solo Arica el que está preso, es Hualpén. Y uno podría entonces hacer una olla y decir, en realidad los municipios están tan sumariados en la Contraloría, si no me equivoco, gran parte de los municipios uno no los ve. La cantidad de conflictos administrativos que tienen muchísimo que ver con la corruptela, lo digo con algo de generalizante que tiene impropio, pero déjame decirte que el prontuario eso lo hacemos cualquiera. Y yo no me voy a enfrascar en un programa de televisión que donde tengo pocos minutos en si me gustan o no me gustan los Kirchner. Digo, en ese artículo, una provocación respecto a la herejía en América Latina. Se consideró hereje muchísimas veces en Chile, planteábamos cuando éramos diputados un conjunto de reformas que las tildaron de populista y demagogo siempre, y eso no es justo y no es correcto. Bueno, mira, está bien, el asunto tiene muchos ángulos, el hecho de que se use bien o mal el epíteto de hereje o que la crítica esté bien informada no toca el mérito de las acciones de un gobierno. Y tampoco toca el mérito de las acciones del gobierno el que hayan una serie de elementos en la sociedad argentina de la cual hoy día vengo llegando y hablé con un montón de gente ya que tienen educación gratis y otra serie de cosas y que son simpáticos también y que bailan muy bien la milonga. Todo eso no tiene nada que ver con las conductas que pueda tomar un gobierno específico con una conductora política específica. Tampoco es lo mismo el hecho que un país o una persona tenga el derecho a modificar y cambiar sus reglas de comportamiento con el hecho de cambiar las reglas que te unen a un tercero, o sea, en un contrato en el fondo. Son cosas completamente distintas. Pero dejando eso de lado, porque en la verdad las cosas que, como tú muy bien dices, Argentina es otra historia. Es un país muy interesante con una historia muy rara. Me gustaría, ya que estamos en el día en que se produjo un evento interesante en Europa, que es la derrota de Sarkozy, que tú nos dieras tu impresión. La mía, personalmente, es de que esto va mucho más allá que lo que podríamos llamar simplemente un conflicto entre un hombre que pertenecía o pertenece a la tradición de izquierda de Francia y el otro supuestamente un poco un parvenu, no un hombre que apareció últimamente, el representante del neoliberalismo, como quieran llamarlo. Yo creo que hay mucho más de atrás de eso. Y hay mucha confusión también. Desde luego Hollande no va a tratar de construir el socialismo ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, ¿qué ves venir tú en Francia? Bueno, y que nos atañe a nosotros. No quiero provocar a Cristian, pero también podría ser el mismo prontuario Cristian de los socialistas franceses. Que aquí son diferentes. Déjame decirte que los casos de corrupción de Elsa Quitén, de los casos de África, los problemas de corrupción de Francia son... Uno podría decir que aquí acaba de ganar la corrupción en Francia. Yo soy súper escéptico para responder directamente a lo de Hollande. Primero, en Europa ningún gobierno que fue electo antes de la crisis ha sobrevivido. Por tanto, 6 de 27 países de la Unión Europea son de izquierda. No, 6 de 26 países son de izquierda. Por tanto, creí que aquí viene una contraoferta, ¿no es cierto? Porque el país colindante ganó Rajoy. Por tanto, soy mucho más... Creo que se está instalando una discusión muy interesante respecto a la democracia electiva. Cómo las elecciones son todas estructuradas sobre el cambio y la continuidad, no sobre izquierda y derecha. Y ese clivaje, cambio, continuidad, ese divorcio, es el que hoy día gobierna la elección, y fue lo que le dije a Frey el 2009, fue lo que le dije a Bachelet, fue lo que le he dicho al país. Las elecciones van a ser sobre el cambio. Quien cree que el 2013 nos vamos a enfrentar a un combate de izquierda y derecha, no, va a ser de nuevo sobre la discusión sobre si el cambio verdadero fue Piñera o si la Concertación reencarna su capacidad de encarnar el cambio. Perdón la redundancia en el lenguaje. Por tanto, soy súper escéptico de lo que se encarna Hollande. No me compro la idea que aquí viene una gran revolución. Hoy, de hecho, para ser bien franco, hay una gran emoción porque el que se había ganado las broncas de toda Francia es Sarkozy. Que uno se olvida, pero Sarkozy fue un tipo que pretendió redefinir la nacionalidad. Propuso la inmigración selectiva. Dijo, Francia se iba a reservar el derecho de decir, señor Paulson, usted tiene un hijo porro, usted sí, pero su hijo no. Sarkozy propuso una política insólita respecto a los homs, que son los gitanos, para ponerlo así muy en simple, brutal, de hostigamiento, de una política severa contra ellos. Por tanto, hay un castigo a las formas y hay una discusión de fondo respecto a una Francia que fue tierra de exilios. Francia fue una tierra de gran generosidad, que se había transformado en una tierra muy egoísta. Después creo que el tema de la austeridad europea, que es lo que está gobernando la Unión Europea, Hollande lo pone en discusión y dice vamos al gasto fiscal, que es una discusión bien interesante respecto a cómo salir de las crisis. El modelo Lula, que fue mantener el consumo, activar el gasto fiscal o la austeridad. Hollande ganó sobre la austeridad.
Yo, para ser bien franco, soy súper escéptico de que este gobierno se vaya a instalar con gran ruptura. Tiene hoy día desafíos gigantescos, los tiene Chile también en materia previsional. Francia tiene un poco lo que tenemos nosotros, una capacidad de envejecimiento mayor. En el año 90 éramos 9 trabajadores por un retirado. Para el 2020 vamos a ser 5 trabajadores por un retirado. Y poco hablamos del tema previsional, porque hicimos una reforma supuestamente en 2008. Chile va directo al muro en materia previsional, vamos directo al muro. Pues bien, eso le está pasando la cuenta a los modelos llamados socialdemócratas. Y termino con una reflexión más provocadora, si me permiten. La socialdemocracia, Fernando, es básicamente, ¿qué es lo que es hoy día? Yo estoy de acuerdo en eso con Fernando. ¿Qué es lo que es la socialdemocracia? Es el rechazo al neoliberalismo. ¿Pero cuál es el proyecto de la socialdemocracia? ¿Cuál es el proyecto? Así viene a concho. ¿Cuál es el proyecto de la socialdemocracia? Ellos saben decir que el neoliberalismo es malo. Sí, la pregunta, ¿y después? ¿Cuál es el otro camino? Y yo no lo veo. Más aún, Krugman, el premio Nobel, estableció que Argentina era el modelo. Hollande puso en su spot a Lula como modelo, como si América Latina era el modelo. O sea, para Europa, América Latina se ha transformado, sobre todo América del Sur, más que América Latina. Eso. Y termino, por tanto, respondiendo directamente, creo que yo soy muy escéptico de lo que está pasando en Francia. No me compro la idea que haya ganado el socialismo. Las cifras son contundentes. Ellos están en crisis y han logrado hoy día construir una mayoría anti-Sarkozy, que no es lo mismo que una mayoría programática. Marco, uno de los problemas que tienen los políticos en general cuando lo que proponen es cambiar reglas del juego, para usar tu frase, es que para llegar a la situación en que pueden cambiar reglas del juego, tienen que seguir el juego. Tienen que ir a primarias, tienen que recibir una mayoría electoral, tienen que ganar en primera o segunda vuelta, tienen que lidiar con una oposición que va a estar representada probablemente en mayoría, sobre todo viniendo de un parlamento, de un movimiento que acaba de ser formado en términos de parlamentario. Por lo tanto, ¿cómo se cambian las reglas del juego? Porque una cosa es que tú le propongas a la gente, cambiemos las reglas del juego y pongas una serie de ideas, y otra cosa es que la gente te pregunte ya, ok, fantástico, pero ¿qué mínima más garantía me da de que tú puedes cambiar la regla del juego? Chile tiene un sistema de primera y segunda vuelta. En la primera vuelta se elige, en la segunda vuelta se dirime. No hay mejor primaria que la primera vuelta. Financiada por el Estado, con observadores electorales, estupendo. Cuando planteé las primarias, el 2009, yo era parte de la concertación. No soy parte de ese proyecto, por forma y fondo. Ni creo en la alianza. Por tanto, hoy día la primera vuelta será el mejor escenario para que se contrasten visiones y los progresistas estaremos presentes. Pero antes tenemos la municipal, donde no hay binominal. Respecto a la discusión, respecto al parlamentarismo, que es la discusión sustantiva, efectivamente, este es un problema. Ahora usted me considera que en este programa yo fui acusado de no tener la mayoría parlamentaria, de no tener parlamentarios y no ser capaz de gobernar. Sebastián Piñera tiene más de 60 diputados y ha sido incapaz de imponer su agenda, incapaz de ofrecerle paz social a este país. Por tanto, no hay ninguna garantía que usted, teniendo partidos políticos... Y eso para la continuidad, no para cambiar reglas del juego. Entonces... Por tanto, yo tengo una apuesta, eso lo he discutido, lo he trabajado con los constitucionalistas, es mi proyecto, nuestro proyecto. Consiste efectivamente en reconocer que Chile es una monarquía presidencial y que desde la presidencia de la República, créanme que un conjunto de cambios se pueden hacer, pero para eso se requiere una elección que sea un voto programático, no solamente una persona, un hombre, un programa, se plebiscite por la vía de la elección y se echa a andar. Y créame que cuando Ricardo Lagos, a quien yo soy súper crítico, pero le hago también un homenaje, se echó al pecho la pena de muerte, cuando la sociedad chilena estaba mayoritariamente a favor, y los diputados y los senadores mayoritariamente a favor, lo pudo. ¿Por qué? No, la pena de muerte porque el menor... Por ley, Ricardo Lagos. Sí, no, pero le inició Eduardo Frei. Está bien, pero el que la zanja contra la opinión pública, contra la mayoría parlamentaria es Lagos. Lo que quiero decir, para ponerlo en simple, un presidente de la República, con convicciones, convenció que el tema no solamente es la economía, sino que son las reglas de la democracia, puede hacer los cambios sustantivos. Por de pronto, si a mí me tocara algún día ocupar una posición de fuerza, yo propondría inmediatamente las 5 reformas en materia de reglas democráticas. Este presidencialismo es infantilizante, este sistema central colonial de la época de las películas del Zorro es absurdo, el tema de las regiones, gobernador e intendente, sistema electoral, ¿para qué sigo? Tema de los pueblos indígenas, ley de partido y modernización del Estado. Eso requiere, sabe usted, iniciativa básicamente del presidente. Marco, nuestro quinto panelista hace una pregunta muy atingente a este momento, pese que ya diste algunos anuncios, pero te la hago igual. Él es @J es un tuitero, y te pregunta directamente qué 3 medidas poco populares, estabas hablando de eso recién, pero necesarias para el futuro del país impulsarías en un eventual gobierno. La ley de alcoholes. Sería mucho más implacable con los alcoholes. Creo que Piñera se quedó, presidente Piñera se quedó corto. Creo que hay una contradicción, hay un problema a propósito de populismo. Yo ya perdiste mi voto con lo que acabas de decir. Yo no tengo ninguna duda y perderé justamente para que veas que responda a la pregunta. Sí. Es lo más impopular, yo creo que sí, que el Estado debería recaudar más, que está demostrado que el precio del alcohol es inelástico, que habría igual consumo y necesitamos recaudar más. Segundo, toda esta lata que les pegué con las reformas políticas.
que es hiperárida, que esto aburre, pero al grueso de los chilenos. Más o menos lo dijiste, a ver si puedes usar otras, porque las políticas... No, los alcoholes... subir el impuesto a los alcoholes, ¿no? Los alcoholes, creo que el tema de los derechos civiles. Ustedes sacaron una cosa que me pareció a mí, que podríamos tocarla porque creo que es polémica. Ustedes acaban de sacar una proposición energética. Sí. Y es bastante polémica, digamos, desde el punto de vista de lo práctico, porque atenta contra lo que está pasando. ¿Cuál es la proposición? ¿Cuál es? Sí. A ver, hago un paréntesis primero. Por lo menos me llegó al email. Muy bien. Otra ley impopular es derechos civiles, por de pronto. Una pregunta para los auditores y televidentes que tanto se tensa con este debate. Yo creo que hay que devolver el derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo. Por ejemplo, una pregunta práctica. Una niña de 9 años violada, le pregunto a ustedes, somos puros hombres acá. ¿Puede ser mamá, sí o no? Niña de 9 años violada, ¿puede ser mamá, sí o no? El Estado de Chile respondió, sí está obligada. Yo creo que no. Y por tanto es una ley impopular. Este es un debate súper impopular. Y yo lo padezco porque tengo enorme cantidad de amigos pastores evangélicos que ven este tema con preocupación, pero les pregunto a ellos de vuelta, niña de 9 años violada, ¿puede ser mamá o no? Para temas en materia impopular que creo que ¿Aborto en ese caso o en todo? Yo tengo el derecho a decidir de la mujer. En toda la línea. Atendiendo que soy minoría y no me voy a divorciar de mi propia sociedad de manera excesiva, estoy disponible para el debate que es el otro, que es el debate de lo que se llama la controversia ética del terapéutico. Sí. Violación, embarazo encefálico... Pero tú estás en el aborto en toda la línea. Yo estoy a favor, no en toda la línea. Estoy a favor del derecho de la mujer a decidir, al igual que tu sexualidad. Sí, pero no entiendo la pregunta de la niña de 9 años. Violada. Eso sí, violada. Y te voy a explicar por qué no la entiendo. Porque eso significaría de que tú pondrías una edad para que eventualmente esté obligada a tener guagua. No. El Estado de Chile obliga a esa niña a tener guagua. Sí, obvio. Lo que digo es que una madre hoy día que tiene una niña de 9 años violada, y ocurre lamentablemente, ya, y si que la niña se va tiene presa 16 la mamá. años y es violada. Lo hago como una provocación sobre la controversia ética. Sí, porque no, la 16 la también. provocación te pones en un caso extremo. Pero te pongo un caso de niña de 16 años. 18 y 23 y 30. Ella decide. Está bien, lo que digo no. Hago para convocar a los televidentes, porque cuesta mucho en este país tener un espacio para discutir esto sin la caricatura, como ha ocurrido en este país, en los medios y en el Parlamento, de que están los pro vida y los pro muerte. Yo estoy a favor de la vida, tengo 2 hijas y detesto la caricatura. No hay nada más, perdón la palabra entre comillas, pendejo, que tratar de instalar un debate entre pro vida y pro muerte. No, yo planteo que el Estado debe dar una respuesta razonable. Hay un filósofo que decía que el Estado no alimenta las almas, pero tampoco las debe matar. Pues bien, yo propongo esa misma discusión puesta de otra manera. El Estado debe dar la alternativa. Y suena obvio. Y escuché el otro día una senadora de la UDI que decía una cosa, pero francamente impresentable, y nadie se espantó. Bueno, dice, si la niña de 9 años está violada, que tome la píldora el día después. Habían 2 delitos en esto. Uno, que ella misma y su partido han promovido que no se distribuya la píldora del día después de los municipios. Segundo, que si el papá viola a la niña, y la pregunta es, ¿qué hace la niña? ¿Le pide permiso a quién? Al violador. Proponemos nosotros una sociedad completamente distinta. Y eso supone algo muy impopular. No sé si respondo a la pregunta. Marco, la energía vamos, me da un segundo. Sí, dale. O sea, un segundo un eufemismo. Sí, en televisión todo un eufemismo. Y en las luces, todo un eufemismo. Y en Marco Enrique es un eufemismo mayor. Rápido, en energía. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que avanzar una materia energética más limpia y hay que hacer una transición. Yo estoy en contra, por ejemplo, y voy a hacer una provocación, del nuclear, de las termoeléctricas, de Hidroaicén. La pregunta que ustedes me tienen que hacer de vuelta es, bueno, ¿y cómo? ¿De qué? Bueno, yo propongo una transición. Yo creo que Hidroaicén, por de pronto, es un tremendo error. ¿Dónde se está haciendo? Existían otras cuencas donde pudo hacerse. Segundo, no me compro la hipótesis que lo que hizo Bachelet, lo que está haciendo Piñera, sea el camino. Carbonizar este país sin elevar los estándares de exigencia en materia de aprobación de ellas, los filtros que se imponen y sin impuesto al carbón, que es una propuesta, a propósito, muy impopular. Tercero, sí, yo propongo que avancemos al 2020 en RNC, que supone unos cuantos cientos millones de dólares en subsidio directo. La energía, en alguna parte también tiene que jugar un rol. Ahí el Estado debe tener un rol mayor. Se supone un avance. En materia de impuestos a los combustibles, que ahí viene... Son las energías renovables no convencionales. RNC, disculpa. El 2020, al 2020, el 20%. No vamos a llegar. Sí, pero esa fue una idea del presidente. Obvio, no viene de antes. No viene de antes. Pero el 2020 no vamos a llegar. El presidente se comprometió él ratificó eso y no reivindico ningún monopolio. Sí, no vamos a llegar, es verdad. No vamos a llegar. Por tanto, porque además no está poniendo el subsidio público que hay que poner. Y con esta reforma tributaria no van a estar los recursos. Por de pronto, para eso ni para fondos previsionales. Vamos a los combustibles. A los combustibles nosotros proponemos que esto lo paguen entre todos. Las líneas aéreas, las mineras, las grandes industrias. Y ahí hay una discusión de fondo. Hoy día son 230 y tantos pesos los que es el impuesto a los combustibles, pero que cada uno pague. Eso es lo que todos lo paguen. Franco Parisi. No solo él, eso mira, sí. Esa discusión la digo para decir que hay no varios. aspiro a ningún monopolio, que lo paguen entre todos. Agrego por último, hay un tema que está pendiente, que es el uso eficiente de energía. No le hemos pedido a las mineras que hagan un ahorro energético. Si ahorraran ellas 2% anual, teníamos más de 2.000 megawatts en unos cuantos años. Eso significa
un ahorro en carbón en termoeléctricas o en hidroeléctricas. Por tanto, hay un debate pendiente respecto al uso eficiente de energía. Hablamos poco. ¿Qué propongo para la municipal, Cristian? Que nuestro alcalde se comprometa con 5% de energías renovables no convencionales en los municipios de Chile, por ejemplo. ¿Y cuándo vas a dar a conocer, con esto sí que nos vamos, cuándo vas a dar a conocer los nombres? Yo sé que un infantilismo, que una caricatura, que una pendejada, todo lo que has dicho. No, nada. Pero yo soy así. Está bien, pero además se ha hecho que el único interés periodístico a veces es el de Santiago, yo entiendo. ¿Cuándo vas a dar los nombres? Urrutia en Arica, Yamete en Iquique, Raúl Oliva en Puerto Montt, Luciano Silva en Tomé, en Coronel, en fin, lleno de candidatos. ¿Y para Santiago cuándo vas a Santiago es un proceso más complejo por lo que todos los atributos que el señor Gofile establecía, efectivamente. Es una comuna de alta controversia, por tanto estamos buscando a la o al mejor. Hay varios ya. Tal gente de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, hay gente del mundo de las minorías, hay ex intendentes, hay una cantidad de gente que por los diarios nos han notificado y otros que se han acercado. Tomaremos la mejor decisión. Y si hay controversia, habrá primarias. Marco Enrique Subirán, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Hasta luego. Besos y abrazos. Pausa y volvemos. Ya estará con nosotros Iván Poduje, arquitecto urbanista. El tema de la ciudad, claro, el eje está en Costanera Center, sin duda que es un tema polémico de hoy. ¿Cómo? Mierda, le di vuelta el agua, el molde de Chiloé. Es que ¿por qué dejáis el agua en el lugar? Los cabros chicos dejan el agua en el borde, ¿te fijáis? Pausa, el agua se deja acá. Pausa y volvemos.